La revocación de mandato es un derecho de las y los ciudadanos. Y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ay, gracias por regalarnos el derecho de hacerle una chaqueta masiva al presidente. Ay, ahora sí, Andrés Manuel, ahí te voy. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque el presidente no está solo. No está solo. Porque tiene un pueblo que lo acompaña. El presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo. No está solo. ¡Más fuerte! Pero tampoco muy bien acompañado. Esa es su candidata, Madre Santa. Al presidente lo hemos visto tragar barbacoa como desquiciado en la carretera, jugar béisbol con empleados del gobierno y viajar a Nayarit hasta para inaugurar una botella de catsup. Pero ninguna de esas actividades lo pone en una actitud tan autocomplaciente como si lo pone la revocación de mandato del 2022. Ni masajeando su próstata podrían ponerlo tan contento. ¿Qué? Ahora resulta que los líderes sociales no tienen punto G. Tal vez ni siquiera te interesa qué chingados está pasando en el país, porque la vida no vale nada después de no haber alcanzado boletos para ver a Bad Bunny. O simplemente estás demasiado enojada o enojado porque tu pareja no te quiere mamar el culo, cualquiera que sea el caso. Platíquenlo de poquito en poquito, un besito aquí, un besito... ¿Qué? No, platiquemos de lo trascendental que es la revocación de mandato del 2022. Y para ello, lo primero que tenemos que saber es... La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle más poder al pueblo se hará realidad. Que el pueblo diga si continúa o no un presidente para terminar su mandato. Bajo la ley que aprobaron nuestros heroicos y prácticamente mantenidos diputados, este ejercicio es el derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la presidencia de la República mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Pero ¿para qué darle tanta vuelta si ya llegamos mareados? Es muy sencillo. La revocación del mandato es el derecho de todos los mexicanos a decidir si quieren que el presidente en turno le siga chingando o se vaya a chingar a su madre. Esta decisión popular ya se realiza en otras partes del mundo y hoy en México es una realidad para todas y todos. La revocación de mandato es igual que morderle una pompi a tu pareja. No es a huevo, pero qué rico es saber que tienes el derecho de hacerlo. Y es así porque este es un instrumento de participación ciudadana para que la población pueda decidir si quiere mantener un presidente al cual se le ha perdido la confianza. Instrumento que, igual que morder una pompi, requiere su debida solicitud en tiempo y forma. Activistas, simpatizantes y aliados de Morena iniciaron la recolección de firmas en Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Baja California Sur y Chiapas, entre otros estados, para solicitar la consulta de revocación de mandato en la que la ciudadanía decidirá si está de acuerdo o no con que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el cargo. Hoy, 1 de noviembre, arranca las firmas para la ratificación de mandato. ¿Cómo dijo el señor? A ver, ya me tienen hasta la madre. La ratificación de mandato es tan real como la goma que borra pluma. Como bien lo explica la ley que aprobó la Cámara de Diputados, que en su mayoría está conformada por integrantes de la 4T, la revocación de mandato es el instrumento para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Pero irónicamente, son los que más confían en el señor Fredricksen los que se organizaron para activar este instrumento. Este proceso de revocación de mandato es una ratificación de facto para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El cúmulo de firmas que se han juntado por parte de distintas organizaciones, en este caso la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, entre otras más, afines precisamente a la Cuarta Transformación, hemos hecho una labor para sumar a toda la gente que está ratificando de facto en este proceso al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque queremos que él siga. Nada más no me puedo explicar por qué la 4T tiene esta fijación de abrir latas con el salero y destapar el excusado con cuchara. Con un surrealismo y violencia gráfica de un paradero de combis, los que quieren que se quede el presidente activaron el mecanismo que les permite sacar a un presidente solo para poder expresar en las urnas que no quieren que se vaya el presidente.
Y luego nos preguntamos por qué no nos visitan los extraterrestres. No seas mamón. Que siga o que se vaya el presidente este 10 de abril. No. Nuestro presidente debe seguir y hasta el Dios le preste vida. Eso es todo. No había visto un ejercicio tan inútil desde que nos ponían a girar las muñecas en educación física. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo que con todo lo que hace este gobierno, que nada más no deja de contarse historias. Se gastan un chingo de dinero para hacer una cosa. Enojados y pendejeándote te explican por qué esa cosa es necesaria. Y al final la terminan utilizando para algo completamente diferente y alejado de su propósito original. Un pequeño ejemplo. Se gastaron millones de pesos para quitar 20,000 árboles que vivían en su hábitat natural para la construcción del Tren Maya. Enojados y pendejeándote, te argumentaban que era para llevar desarrollo al sur del país y que esos pobrecitos arbolitos habían sido rescatados. Con esos huevos nos los dijeron. ¡Ay, pobrecitos arbolitos! Vivían desprotegidos en la selva. Al final, ¿qué sucedió? De esos árboles rescatados, solo algunos terminaron de decoración en camellones. Y el tramo que devastaron, ni siquiera lo van a utilizar para el Tren Maya. Que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen. No les afecta sus terrenos. La ley de revocación del mandato es en extremo útil para ponerle freno a gobiernos tan corruptos como los que hemos tenido en los últimos 90 años. Eso no está a discusión. Pero si los que activan ese instrumento son los mismos que no quieren que se vaya el presidente, lo único que están generando es una elección federal nada más para ensalivarle el chile al presidente. Lo que debería ser un ejercicio de revocación del mandato se vuelve una dick pic del presidente que nadie le pidió. ¿Quién va a participar el próximo domingo? Por lo tanto, si nuestra revocación del mandato ya no sirve para lo que se diseñó en la Constitución, entonces... 2022, solo le pido a los compañeros, compañeras de Morena que si hagamos los comités municipales de defensa del compañero presidente, que no nos durmamos como fue en la consulta del 1 de agosto. Más de 30 millones de votos en apoyo al compañero presidente en marzo de 2022. Más de 30 millones, una meta grande nos tenemos que plantear. ¿Por qué tendrían que defender al presidente de algo que ustedes mismos organizaron? Cuando deforman un recurso legal y lo convierten en el carnaval de Tepoztlán, la razón siempre va a ser la de movilizar a la gente para mantenerlos extasiados y dispuestos a defender la popularidad del beato del cuatroteísmo. Por eso debemos revisar el video de Mario Delgado una vez más. Hoy, 1 de noviembre, arranca las firmas para la ratificación de mandato. En el mismo letrero en el que invitan a las personas a ofrecer su firma para solicitar la revocación del mandato, agregan la frase "salvemos a la 4T". Y yo nada más me pregunto, ¿de quién? ¿De sí mismos? ¿O será que van a arrancar a la 4T y la van a poner de decoración en un camellón? La ley de revocación del mandato es una cosa que seguirá ahí y que puede ser un instrumento útil para una ciudadanía que quiera detener un gobierno que se muestre incompetente, corrupto, represor y todas esas cosas que Manuel Bartlett tiene en su descripción de Tinder. Pero sí tenemos que tener claro que para activar una revocación del mandato se necesita dinero, operación política, voluntariado y mucho músculo legal. Cosas de las que el obradorismo echó mano para seguir inflando esta narrativa del bien contra el mal. Por eso es que no nos debe sorprender que en una revocación del mandato autoprovocada mantengan el discurso de salvemos a la 4T. Es que mira, está aquí agonizando. No respira la 4T. Hagan algo, por favor. Por favor, ayúdeme, señor. Salvemos, firme aquí, salvemos a la 4T. No, se está muriendo. De hecho, si la meta final es activar a la base electoral de López Obrador, el primer paso tenía que ser provocar a los adversarios. Desde ahora convoco a mis adversarios, que así como se agruparon la pasada elección, con todos sus medios, ahora de nuevo, porque es muy interesante, porque al final es un desafío y es el poder demostrar cómo va avanzando la conciencia ciudadana. Tantas palabras para decir, a ver a quién le apesta más la verga. Este pinche circo que llaman la revocación del mandato sí podría funcionar para mantener el entusiasmo por el movimiento que cree que la lealtad es igual a capacidad o que las aportaciones no pueden ser corrupción.
Pero para que eso funcione, necesitan del principal ingrediente de toda batalla, el contrincante. Consideran que hay muchísima corrupción, que es como dicen los conservadores, estamos en los últimos lugares en el mundo, que hay más corrupción ahora que cuando Salinas. Entonces, hay que cambiar al presidente. ¿Para qué? Aguantar un presidente corrupto. Para afuera, a Palenque. Cuando los seguidores del Real Madrid los van a ver al Santiago Bernabéu, esperan que salgan a vencer al Barcelona, al Bayern Múnich o al siempre poderoso Sheriff Fútbol Club de Moldavia. Algo así sucede con la revocación del mandato. La secta del obradorismo espera salir a aplastar a la oposición, demostrándole lo popular y querido que es su líder. Pero si en la cancha se encuentran un equipo que no quiere jugar su juego, ridículos se van a ver festejando goles que le metieron al aire. Miren aquí, 30,000 personas en Jalapa, Veracruz. Cheque usted. Ya no entraba ni un alfiler. Vean cómo estaba la gente. Vea eso. Cheque usted nada más la calidad, señores. Desde que se planteó la propuesta de ley, Andrés Manuel estuvo provocando a todo aquel que considera su adversario porque los necesitaba para promover la participación, aunque fuera en contra de él, y sobre todo para legitimar lo que la secta aún considera que es una ratificación de mandato. Loret, Broso, Carmen Aristegui, todo a votar para que se tenga otro presidente. Pues que no cuente conmigo si pretende que en mi caso yo pueda hacer una suerte de colaboración para empujar el tema de la revocación de mandato para que la gente que se considera crítica de su gobierno vaya y vote en su contra. Ya le dije que conmigo no cuente para eso. Y para jalarlos a las urnas, ya hasta le subió los momios. Es más, aunque no se llegue al 40%, porque para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo a la ley, que ojalá y eso lo cambiemos después, tienen que participar el 40%. Pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51%, dice, cambio, 49% dice, se queda, me voy. Y háganle como quieran, esa madre puede ser de revocación o de ratificación del mandato, e igual no importa, porque si no existe una oposición o una contraparte, esa madre no sirve ni para prender el anafre. Por eso Fernández Noroña se encabrona como si le fueran a quitar la visa y le pide a la bancada morenista que se ponga a chingarle, porque sabe perfectamente que es muy difícil sacar a los feligreses de la 4T si no existe una sensación de amenaza. No tienen miedo de perder en la consulta, tienen miedo de no tener con quién jugar. Quiero que todos los que nos ven hablen con sus familiares, amigos, hasta con los ex amigos. Hablen con todas las personas. A ese amigo que no le hablas, ¿qué onda, carnal? Ay, estudié contigo la primaria, ¿recuerdas? No me acuerdo. Bueno, no te acuerdas, pero acuérdate, el domingo 10 y la revocación de mandato. El pasado 1 de agosto tuvieron un ejercicio que en su propia naturaleza era una invitación y un piquete en la cola para que las personas salieran a participar, pero ni la pinche promesa de ver a Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas recogiendo jabón en el reclusorio logró que los mismos votantes de Andrés Manuel salieran a cortar cabezas de expresidentes. Con el 99% de las casillas computadas se registró nada más el 7% de participación, es decir, que solo fue a votar 7 de cada 100 electores. Significa poquito más de 6.6 millones de votos. Por el sí se han registrado 6.4 millones de votos. Por el no se obtuvieron más de 102,000 votos y hubo 48,641 opiniones anuladas. Eso es evidencia de que a pesar de que la popularidad del recurrente turista de Tepic es extremadamente alta e impermeable, también es cierto que es una popularidad de Snorlax. Es decir, está ahí, pesa, pero no se mueve. Mamá Coco podrá ser todo lo popular que ustedes quieran. Es más, podría ser el gobernante más amado en la historia de los Homo sapiens. Y aún así, no logró vender todos los boletos de la rifa del avión. No pudo llevar a sus propios votantes a participar en la consulta para juzgar a los expresidentes.
llena zócalos, pero para eso es necesario que operadores políticos con claros intereses de poder y dinero tengan que estar acarreando personas de cualquier parte del país. Yo la verdad no creo que independientemente del resultado de esta votación, no creo yo en el alcance que pueda tener. Ejemplo, en caso de que la mayoría de la ciudadanía votara porque sí hubiera un juicio a los expresidentes, va a quedar en eso, en papel. No, señor, lo peor es que al final resultó que ni siquiera era necesaria hacer la consulta. Yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. Eso queda abierto. A ver, ya sáquense los pinches dedos del hocico. Esta revocación del mandato no pone en riesgo la presidencia de López Obrador en ningún aspecto. Pero si el ejercicio resulta tan vacío como parece que va a ser, el efecto contraproducente puede ser que este mecanismo pierda completo interés por parte del electorado y que con ello deje de ser una amenaza para un posible presidente de oposición o un muy probable traidor al obradorismo. Se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala. Es por eso que a falta de rival en la cancha, le quieren poner emoción a la grada, humillando al árbitro. Es muy preocupante que ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se haya aprobado un dictamen que recorta 4.913 millones de pesos, casi 5.000 millones de pesos, al proyecto de recursos que el INE presentó en tiempo y forma, sin considerar los datos y los argumentos técnicos que el instituto ha venido exponiendo para justificar su solicitud presupuestal. El INE presentó su presupuesto para el 2022 que constaba de 24.649 millones de pesos. De esos dineros, 5.821 millones van directito a las arcas de nuestros heroicos partidos políticos. 5.743 millones era lo presupuestado para poder organizar la revocación del mandato y, en caso de suceder, otra consulta ciudadana. Que si ya vamos a andar en ejercicios inútiles, por fin deberíamos preguntarle a los mexicanos si las quesadillas a huevo tienen que llevar queso. De ahí sobran 13.084 millones de pesos que se reparten en renta de módulos, entrega de credencial de lector gratuitas, presupuesto para elecciones locales, equipo de cómputo para capturar fotografía y datos, mantenimiento de los módulos, agua, electricidad, papelería, operación del sitio web, visitar a los ciudadanos que van a participar como representante de casilla, prestaciones y sueldos de empleados. Empleados que van desde el guardia que te recibe en tu módulo de Tamazunchales, San Luis Potosí, hasta el consejero presidente que parece que te recibe en la plenaria de cualquier pinche partido. Sí, es costoso, pero esos costos no los define el Instituto Nacional Electoral. Son las atribuciones que el mismo constituyente, a lo largo de muy diversas reformas en estos 30 años de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, ha ido construyendo esta institución, ¿no? Y dando las bases para que en el ejercicio de estas facultades pues podamos disfrutar de una paz social y sobre todo de la confianza en que las atribuciones que tiene el INE se cumplen cabalmente. Pero de toda esa lana que pidió el INE para poder cumplir con sus funciones para el 2022, la Cámara de Diputados le recortó prácticamente lo que corresponde a la revocación del mandato y a la probable consulta popular. Deliberadamente la bancada de Morena buscó ahorcar al INE para poder crear artificialmente el único ambiente en el que puede prosperar la 4T. El conflicto. A una semana de que termine el plazo de la recopilación de firmas para solicitarle al INE la revocación de mandato, 6 consejeros electorales determinaron posponer la organización del proceso. Quiero ser enfática al decir que acompaño esta propuesta. No nos pidan que hagamos remedos de elecciones. Aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno. Esa actitud contumaz y de violación será combatida. Se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros. Andrés Manuel es un político que se construyó siendo oposición. Ese señor no sabe tomar una decisión sin tener un rival enfrente. Es por eso que todas sus políticas y obras públicas vienen acompañadas del argumento de que ahora sí
Le vamos a poner un alto a esos malditos conservadores neoliberales. A pesar de que la austeridad sea una política neoliberal y el militarismo una política conservadora. Imaginémoslo así. De un lado de la cancha está el equipo de la 4T. Ya saben, Claudia, Epigmenio, Mario Delgado, Atolini, Estefanía, todos ansiosos por salir a cortarle las piernas al rival y beberse la sangre de su espina dorsal. Pero del otro lado, no hay más que los postes de la portería y los banderines de la esquina. En esa circunstancia, la potencial víctima es el árbitro, porque es el único obligado a pararse en el mismo campo que ellos. Como nadie quiso caer en la trampa de la falsa revocación del mandato, todo el músculo, hostilidad y coraje de la iglesia de ya sabes quién terminó redirigida a quien por ley le corresponde organizar lo que ahora conocemos como el revolcón del mandato. Sea una pendejada o sea muy en serio, el INE tiene la obligación constitucional de crear todo el mecanismo para poder organizar ese ejercicio de participación ciudadana. Es decir, el Instituto Nacional Electoral tiene que crear una plataforma para recabar firmas, contarlas, verificarlas, corroborar que son el 3% del padrón, visitar a los ciudadanos que serán representantes de casilla, montar las casillas, imprimir las papeletas, contar los votos y dar resultados el mismo día de la elección. Y todo eso, igual que tener una casa en Houston con cine privado y alberca, no es gratis. Morena estuvo autoboicoteando su autorrevocación de mandato para poder crear una narrativa de conflicto con el INE. Porque sin ese conflicto, su fiesta de culto al peor beisbolista de México podía pasar completamente desapercibida y recordada simplemente como un domingo de Ramos en el que jugaron Querétaro contra Tigres. En búsqueda de ese conflicto, mandaron a llamar a Lorenzo Córdoba a la Cámara de Diputados para poder lanzarle todos los jitomates y aguacates que se les pudieron en la caja de verduras. Pero lo único que exhibieron fue el berrinche de un niño que ya tiene sueño, pero que no quiere ponerse la pijama. Le reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio violentando los derechos de compañeros y compañeras. Solo les faltaba cantar que un violador no será gobernador, pero un violador de derechos humanos y garantías constitucionales es presidente del órgano electoral. Imagínate citar a alguien para defender a Salgado Macedonio. Sí, a Salgado Macedonio. La comparecencia se trató de todo, pero de todo menos de que Lorenzo Córdoba explicara el presupuesto que había solicitado el INE. Es más, podemos resumir 6 horas de comparecencia en la intervención del diputado Cetina. ¿Mandé? No me toques. No te crees igualado. ¿Por qué no contestas lo de tu sueldo? La inmoralidad de tu sueldo. ¿Por qué no te lo bajas? Porque vives otra realidad. Porque no vives en el México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no entienden, Ciritos y Lorencitos, no entienden la austeridad republicana que está pidiendo el pueblo de México. ¿Para qué pides 5,000 millones de pesos de aumento al presupuesto del INE? El pueblo de México no necesita dinero para ganar elecciones. ¿No necesitaban dinero? Entonces, ¿para qué eran las aportaciones que le entregaban al hermano del presidente? Lo que debió ser una comparecencia para explicar el presupuesto que solicitaba el INE, se convirtió en una junta de vecinos en la que todo el bloque de la 4T se dedicó a reclamarle a Lorenzo Córdoba el sueldo que recibe y a señalarlo a él y a Ciro Murayama como los responsables de quererle meter el pie a Morena. Como si lo que hace Gertz Manero y Julio Scherer no fuera ya suficiente. Y Lorenzo Córdoba nada más fue tirarle más sal al caracol. El INE jamás se ha ganado más que el presidente de la República hasta que se decidió unilateralmente la reducción de los sueldos. El asunto está bajo un litigio constitucional. ¿Qué va a hacer el INE? Lo que diga la Corte. ¿Qué tanto les calentó que tuvieron que subir a regañarlo por haberlo regañado? Bájele 2 rayitas. No nos venga a regañar. Está usted ante la soberanía popular. ¡Oh, que la chingada! Están jode y jode con la pregunta de por qué no se baja el sueldo. Y cuando les contesta, se enojan como señora que odia haber tenido hijos. A ver, dejemos algo claro para que todos hablemos de lo mismo.
Lorenzo Córdoba no gana 3 veces más que el presidente. Todos los consejeros del INE ganan 169,000 pesos netos, mientras que el presidente solo percibe 112,000. ¿Por qué pueden ganar más? Porque trabajan para un órgano independiente del Estado, es decir, no están bajo la tutela del gobierno federal. Y a pesar de lo que les digan para que se encabronen más, el sueldo que perciben no es algo que deciden ellos mismos, es algo reglamentado por la propia Cámara de Diputados. Es más, el gobernador del Banco de México, el director del INEGI y el director del Instituto Federal de Telecomunicaciones también perciben un salario mayor al del presidente. Pero yo nunca he visto a militantes de Morena amenazando con pararse afuera de su casa. Pero si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los 7, los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? Güey, claro que te espanta que ese culero se para afuera de tu casa. Imagínate que se vuelve loco y te empieza a cantar una serenata. Más sagrado, tú fuiste testigo de las caricias de aquella mujer. No mames, no güey, ya cabrón. Ya güey, no estoy jugando. Como todo lo que se lucubra desde Palacio Nacional, la revocación del mandato es otra estrategia para someter a alguien. Pero como la llamada oposición se niega a vacunar, pasear y tirarle croquetas a ese perro desmadre, el que queda en la mira es el INE. Pero no hay mago más mediocre que aquel que te exige el aplauso y te ofrece el mismo pinche truco de siempre. Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas, esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. Con el pretexto de chingarse a las farmacéuticas, se chingó todo el sistema de salud. Con el pretexto de chingarse Iberdrola, que es donde trabajó Calderón, se chingó toda la industria eléctrica. Y ahora con el pretexto de chingarse a Lorenzo Córdoba, nos juran que lo mejor es chingarse al INE. Pero ya hablaremos en un podcast el desmadrito que quiere hacer con el INE. A estas alturas del partido no importan las preferencias políticas o la perspectiva personal. Los mexicanos sabemos que la revocación del mandato per se ya no tiene importancia. Todos sabemos cuál va a ser el resultado. Lo que sucede históricamente el 10 de abril es completamente intrascendente porque hasta los principales voceros de la secta están más preocupados por ver a quién se chingan que en inspirar a las personas a ir a las urnas. Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE. Pues como dijo Alfonso, esos ya se van. Los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas. Aquí el cuento que nos quiere vender el obradorato para justificar el gasto de una revocación del mandato para un presidente que no quieren que se vaya es que tenemos que acostumbrarnos a vivir en una democracia participativa. Pero eso solo puede suceder si usted confunde el perejil con 10 metros de pura verga. Las veces que una población pueda salir a votar no definen un país como democrático. Lo hacen la cantidad de alternativas que se le ofrece a los votantes. En los tiempos del prismo, usted podía salir a votar cada 3 años y eso no volvía a México en un país democrático. Es más, usted podía salir a votar aunque hubiera solo un candidato. En 76, José López Portillo alcanzó la presidencia. Fue fácil el triunfo, pues no se presentó ningún otro candidato en aquellas elecciones. Los 70 años del autoritarismo del PRI no sucedieron porque la gente no pudiera arrimarse a las urnas, sino porque el partido en el poder utilizó los recursos del Estado para ahogar cualquier alternativa diferente a la que ofrecía el látigo del revolucionario institucional. Fue desde ese mismo poder que se encargaron de cooptar a los medios y construyeron una narrativa oficialista como parte del programa educativo para todo el país. El problema de la democracia participativa que nos ofrece López Obrador es que no hay alternativas. No hay más opciones que las ideas que se fabrican desde sus fantasías. ¿Es la Guardia Nacional como él la quiere o nada? ¿Es el Tren Maya como él lo quiere o nada? ¿Es la refinería de Dos Bocas como él la pide, como él la quiere, al costo que sea,
o nada. Ni él mismo tiene opciones que ofrecerse para su supuesto plan de desarrollo. La democracia no puede ser democracia si todas las opciones que se nos presentan nos las pone una sola persona. La revocación del mandato es ese mismo juego una vez más. Yo así como soy o nada. Nos llevan a un nuevo ejercicio en el cual no hay alternativas. Un ejercicio que no sirve para modificar el rumbo o para corregir errores. Es simplemente mantener esta idea de que ya sea que estemos hablando de lo bueno o estemos hablando de lo malo, todo se trata de él. Los opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participe. Es como kafkiano, porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra? López Obrador quiere ponerse en riesgo bajo los ojos de su propio movimiento para que éste salga rabiosamente a defenderlo y justificarlo por otros 2 años más, porque su retórica más efectiva es que todo se vale con tal de joder a los conservadores. Como si joder a los conservadores no pudiera también afectar a todos los demás. La revocación del mandato es la segunda consulta que organiza el INE, pero las que fueron realmente trascendentales, las que realmente importaban, que era la de la Guardia Nacional, la del aeropuerto, la del Tren Maya, la de la refinería, fueron organizadas por sus propios simpatizantes. Ellos decidían dónde se ponían las urnas, ellos decidían quiénes contaban los votos y con eso ellos podían decidir cuál era el resultado. Desde que empezó su sexenio, las 2 consultas en las que nos han querido meter no tienen sentido. Primero, ¿cómo chingados nos preguntan si queremos o no que se juzgue a los expresidentes? ¡Chingao! Pues si tienen algo contra ellos, denúncienlos y métanlos a la cárcel. Y la otra, ¿me vas a decir que un cabrón que esperó 12 años para llegar a la presidencia va a aceptar poner en riesgo su gobierno a la mitad del sexenio? No mames. Pero lo que respecta a las decisiones que realmente importan, esas sí las toma unilateralmente. Esas sí no tienen alternativa porque, como él dice, no se les mueve una coma. Ejemplo. ¿En qué momento se le preguntó a la población si quería que las aduanas fueran controladas por el ejército? ¿En qué momento se le preguntó a la población si aceptábamos que las ganancias del Felipe Ángeles y del Tren Maya se la quedaran las Fuerzas Armadas? ¿En qué momento se le preguntó a la población si aceptábamos una reforma eléctrica que priorizaba la quema de combustóleo? Ahí está su democracia participativa. La revocación del mandato es, una vez más, delimitar el presente y el futuro de un país tan grande como lo es México en la imagen de una sola persona. Como si los pinches problemas que tiene que enfrentar toda una población se resolvieran con algo tan sencillo como dejar o sacar a un presidente. Ojalá me ofrecieran la opción de votar porque se ponga a trabajar y deje de estar peloteando todas las tardes. ¿Pero quieren saber qué es lo que hace a la revocación del mandato tan trascendente para la historia? Que es completamente intrascendente. Que cuando más problemas tiene este país, nos quieren poner a discutir cuánto queremos al presidente. En un país en el que día con día enfrentamos homicidios dolosos, desapariciones, feminicidios, pérdida de empleos, fuga de capitales, casos de corrupción, fortalecimiento del crimen organizado, niños sin poder desarrollar su talento y la falta de infraestructura e instituciones para ayudar a la sociedad a crecer, el movimiento político, por no decir cuasi religioso, que prometió, no el cambio, sino la verdadera transformación del país, le dedica una energía inverosímil y grosera a replicar una elección presidencial para que el señor que ya es presidente sienta cosquillitas en sus huevitos. El presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo. Este video salió lo más cercano a la consulta con la intención de no influir en la decisión de nadie. ¿Quieres participar? ¿No quieres participar? Es muy tu pedo. El problema no es que nos consulten. El problema es que lo que nos preguntan no tiene sentido. No resuelve nada.
no le sirve a nadie. A pesar de lo que reza Tolini en sus oraciones antes de irse a dormir, la popularidad del presidente no resuelve ninguno de los problemas que enfrentan todos los mexicanos que no tienen la oportunidad de irse a vivir a Houston. ¿No me creen? ¿Por qué no salen a comprar un kilo de pechuga y pagan con popularidad del presidente? A ver cuánto les dan. ¿O por qué no se embarra tantita popularidad del presidente y lo utiliza como chaleco antibalas para todas esas ciudades donde hay masacres? O mejor aún, ¿por qué no en vez de quimioterapias les damos tantita popularidad del presidente a los niños con cáncer? De todas formas, de una no hay abasto y de la otra tenemos a lo pendejo. Lo trascendental en todo esto, y que realmente los va a poner en la historia, es que teniendo la oportunidad de trabajar para resolver un hito de los pinches problemas que enfrenta este país, prefieren jugar a la reina de la primavera. Lo ofensivo de la consulta puede ser el desperdicio de recursos, el ataque al INE o ese obstinado intento de querer meter a López Obrador en la historia. Pero lo que quedará en la historia es cómo esa secta desperdició 6 años de la vida de los mexicanos solo para que los representantes del Estado se dediquen en cuerpo y alma a aplaudir, justificar y hasta reinterpretar los berrinches del Mesías. Más de 30 millones de votos en apoyo al compañero presidente en marzo de 2022. Más de 30 millones. Una meta grande nos tenemos que plantear. Todos los que conforman a la 4T podrían estar muriendo de sed y aún así juntarían hasta el último vaso de agua para poder presenciar el nuevo y espectacular clavado de su lujo de presidente, haciendo changuitos para que les salpique tantito. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Quiero agradecerles un chingo por todo el apoyo que me han ofrecido, ya sea en los análisis políticos, ya sea en el podcast o aquellos que han ido a los shows de stand-up. No tienen una perra idea la erección con la que amanezco todas las mañanas de saber que cuento con ustedes. Y para poderla mantener, pues voy a tener que seguirle chingando duro. Ahora sí, espero que los muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe, los quiero. Nos vemos.